Saludos amigos y amigas de Apúntalo. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Hoy tenemos el enorme placer de tener como invitado al compañero profesor, el doctor Rafael Bernabe. Saludos, compañero. Saludos, José Raúl, y a todos los radioyentes y las radioyentes y los que nos estén viendo también por la versión que se puede ver. Sí, este programa sale, ¿verdad?, el audio por aquí por Radio Universidad, pero luego se coloca en nuestra plataforma de YouTube, donde van a poder escucharlo y vernos también. Así que aprovechen, aquellos que no hayan tenido la oportunidad de ver los programas que ya tenemos en la plataforma de YouTube, entran a YouTube, ponen programa Apúntalo y tienen acceso a ellos. Hoy vamos a abordar un tema que me parece de gran pertinencia en Puerto Rico desde hace ya por lo menos varios años. Es el tema de la resiliencia. Resiliencia como un valor que se promueve, como un valor positivo que se promueve en la sociedad. Yo recuerdo poco tiempo después del paso del huracán María, tuve la oportunidad, Rafi, de almorzar contigo y con Javier Córdoba en Río Piedras. Y recuerdo que nos habías mencionado que estabas publicando o que habías publicado un artículo en 80 grados, que luego tuve la oportunidad de leerlo, sobre este tema de la resiliencia, sobre el tema del desarrollo urbano, sobre el tema del capitalismo y la resiliencia. Y ahora que está este tema tan de moda, lleva un tiempo de moda, ¿verdad?, pero se sigue mencionando, sobre todo en el contexto de la pandemia, pues pensé en ti y me pareció que era muy apropiado tener esta conversación contigo para escuchar tu punto de vista, que me parece pertinente y muy interesante. Así que comienzo haciéndote la pregunta de eso de la resiliencia, ¿verdad? ¿Qué es cuando se habla de la resiliencia como un valor? ¿Cómo se podría definir ese valor de la resiliencia, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que estamos pasando ahora en medio de la pandemia? Sí, bueno, yo creo que el término resiliencia, como tú ya un poco anticipas, es un término que yo creo que tiene dos aspectos. Por un lado, lo voy a definir rápidamente, pero por un lado es algo que efectivamente es algo que tenemos que abrazar, que nadie puede oponerse, que es un valor, que es algo positivo que debemos cultivar. Pero a la misma vez, como muchos valores que son positivos en sí mismos, también se pueden manipular, también se pueden atar a otras ideas y a otros conceptos que sí son un poquito problemáticos. Y lo que yo quería hacer con el artículo que tú señalas, a partir de otros autores que ahorita mencionaré que han trabajado este tema, es precisamente problematizar un poco el concepto, ¿verdad? Porque el concepto, como verás, tiene una dimensión que es muy positiva, muy buena, pero tiene sus problemas también. En términos generales, resiliencia es un término que viene inicialmente del estudio de los materiales. Un ingeniero te podría hablar de esto. Es la capacidad o la manera que un determinado material responde a un golpe. Pero más allá de esa definición más técnica, el término resiliencia socialmente ha venido a querer decir, en el caso, ¿verdad?, de las sociedades, la capacidad que tiene una persona o la capacidad que tiene una comunidad de responder y de reponerse y de adaptarse positivamente a cambios inesperados por lo general en el ambiente, ¿verdad?, en que vive esa comunidad. Para hablar concretamente, cuando sufrimos una situación como un huracán categoría 5, como fue el huracán María, que nos golpea de manera inesperada toda nuestra forma de funcionar, la resiliencia se trata de la capacidad que tengamos, buena o mala, mientras más alta sea la capacidad, más resiliencia, de responder y de reponernos a ese golpe para poder establecer una vida adecuada. En algunos casos la resiliencia implica reponernos completamente porque se puede reparar todo el daño que trajo ese hecho inesperado, o en algunos casos uno se adapta al impacto a pesar de que parte del impacto pues no pueda repararse. Pero es esa capacidad de reponerse, ¿verdad? En psicología utilizan el concepto también de la misma manera, más o menos, ¿verdad? Cuando una persona sufre un trauma o un golpe personal muy serio, ¿verdad? Pierde un ser querido, sufre un accidente, pierde una parte de su cuerpo, ¿verdad? Todas esas situaciones son terribles, afectan a la persona muy duramente, y la resiliencia es la capacidad que tiene la persona de
responder, de reponerse, de lograr adaptarse a esa nueva realidad. Visto desde ese ángulo, yo creo que nadie puede objetar el concepto de resiliencia, ¿verdad? Es bueno ser resiliente, es bueno tener esa capacidad de responder adecuadamente a situaciones inesperadas, a situaciones negativas, es algo positivo. En esa dimensión es bueno, ¿verdad?, cultivar esto. ¿Verdad?, se promueve que estemos listos, ¿verdad? Sabemos que van a haber más huracanes categoría 5, sabemos que pueden haber terremotos en Puerto Rico, lo acabamos de aprender, ¿verdad? A la mala lo hemos aprendido, pero lo aprendimos. Sabemos que pueden haber situaciones de pandemia como las que estamos viviendo, y por lo tanto debemos cultivar nuestra capacidad en comunidad y en individuo para poder responder a eso. En ese ángulo, el problema no, ¿verdad? Nadie podría, yo creo que, objetar la noción de resiliencia. Ahora, como te dije, ahí pueden haber algunos problemas. Sí, cuando dices que lo hemos aprendido, te refieres sobre todo a las personas, ¿no? ¿Verdad? No estamos hablando del gobierno, no necesariamente haciendo. Entonces, pero claro, tú estás presentando aquí la resiliencia nuevamente como desde el punto de vista de lo positivo, ¿no? Sí. La capacidad de adaptarnos a estos nuevos retos, ¿verdad? Por difíciles, ¿verdad? A los cuales nos estamos enfrentando, y que desde el caso del individuo hasta como sociedad. Pero entonces hay otro aspecto también de la resiliencia que está vinculado a un fenómeno un poquito más complicado, podemos decir, porque por lo general hablamos de resiliencia vinculándolo a aspectos naturales, a fuerzas naturales, a desastres naturales. Tenía un compañero que decía que no había desastres naturales, había desastres humanos provocados por eventos naturales, ¿verdad? Pero la resiliencia puede hacer también alusión a otros aspectos. Entonces, en el artículo, de hecho, voy a poner en el video de YouTube, en la descripción del video, voy a poner un enlace a tu artículo de 80 grados para que lo puedan leer, aquellos, ¿verdad?, que se conecten a YouTube. Tú hacías el vínculo a partir de la lectura de una obra de Ashley Dawson entre el desarrollo urbano y esta crítica a este aspecto quizás no positivo que tiene el concepto de resiliencia. ¿Podrías hablar un poquito de eso? Bueno, yo creo que en términos generales, el problema mayor que yo señalaría con el concepto de resiliencia es que se puede convertir muy fácilmente, y se convierte en algunos casos, en una manera de evadir la discusión de las causas de los problemas que nos están afectando, ¿verdad? Te voy a dar un caso dramático, quizá el caso más importante. La humanidad está viviendo el proceso de cambio climático. El proceso de cambio climático va a traer toda una serie de consecuencias. Va a implicar una mayor incidencia de huracanes, una mayor cantidad de huracanes, una mayor intensidad de los huracanes, va a conllevar un aumento del nivel del mar y va a afectar evidentemente todas las zonas costeras, afecta a Puerto Rico, que es una isla, y va a tener muchos otros efectos. Entonces, el discurso de la resiliencia se puede convertir fácilmente en un discurso que nos lleva a resignarnos a que el cambio climático va a ocurrir, y lo que tenemos que hacer entonces es ver cómo nos adaptamos a ese cambio. Y de esa manera se va de la pregunta fundamental, que es ¿por qué está ocurriendo el cambio climático? ¿Y qué medidas debemos tomar para reducir o para ir eliminando las causas que provocan el cambio climático? Entonces, es un poco una política, puede ser la resiliencia, un poco una política de resignarnos a que estos cambios son inevitables, no vamos a averiguar cuál es su causa, no vamos a averiguar si podemos hacer algo al respecto, nos resignamos a que el cambio climático es inevitable y entonces nos adaptamos, entonces nos preparamos para ese desastre. Y entonces la preparación con respecto al desastre se convierte en una manera de evadir la discusión de por qué ocurre este desastre y si este desastre se puede detener o se puede reducir su impacto de manera considerable. Y ese, ¿verdad?, es el aspecto que a mí me preocupa, que le preocupa al autor que tú señalas, de un libro muy, muy interesante, en el que él habla de cómo hay una... El concepto, de hecho el libro lo tengo aquí, es este que está aquí, se llama Extreme Cities, Ciudades Extremas. Es un libro que
él lo que señala en ese libro, dicho muy brevemente, es que hay toda una serie de regiones del mundo y de ciudades en particular que tienen varias características. Una es que son ciudades grandes y en crecimiento. El crecimiento ha sido bastante desordenado y no planificado. Se urbanizan zonas que son inundables, se construye infraestructura que es muy frágil, etcétera. En segundo lugar, que son ciudades grandes, marcadas por una gran desigualdad social. Hay sectores muy ricos que tienen grandes recursos y grandes sectores que no tienen recursos para responder a su vida normal y menos aún para responder a una gran emergencia. Esas diferencias sociales muchas veces se traducen en diferencias geográficas, ¿verdad? Que la ciudad tiene una zona rica, muy bien equipada, y entonces otras zonas muy empobrecidas y muy mal preparadas y con muy mala infraestructura. Y que son ciudades también que son ciudades costeras o ciudades que están en zonas, por ejemplo, las ciudades que están en la zona la zona de huracanes o la franja de los tifones, que es como llaman a los huracanes en el Pacífico, y que son muy vulnerables por ser ciudades costeras, como dije, al cambio climático. Así que las llama ciudades extremas porque tienen todas estas condiciones que las hacen particularmente vulnerables. Son muy grandes, están muy mal planificadas, son muy desiguales, están en la zona de los desastres atmosféricos, como son los huracanes y los tifones, y tienen, ¿verdad? Están cerca del mar y se pueden ver afectados particularmente por el cambio climático. Tú no tienes más que ver esa lista de condiciones que yo te he señalado, ¿verdad? Y te das cuenta que San Juan, pero quizá no solo San Juan, sino todo Puerto Rico, cae dentro de esa definición. Por eso es que yo digo, Puerto Rico es una especie de isla extrema, ¿verdad? Es un lugar que se ha desarrollado urbanamente de manera caótica, de manera no planificada, donde hay un montón de urbanización en lugares que son inundables, que no son adecuados para las viviendas, que son terrenos movedizos, ¿verdad? Propensos a deslizamiento. Es una sociedad muy desigual, económica y socialmente, con comunidades muy bien equipadas y otras muy pobres. Es una sociedad que está en el camino de los huracanes, como sabemos muy bien, y es una sociedad costera, porque somos una isla y una isla relativamente pequeña. Así que todas las amenazas que el autor señala que afectan a las ciudades extremas, nos afectan a nosotros en Puerto Rico. Entonces, lo que él señala es que en muchos de estos lugares se ha convertido en un discurso muy importante, este discurso que decíamos ahorita de la resiliencia, de cómo tenemos que prepararnos para el desastre, pero ya un poco resignarnos a que el desastre va a ocurrir. Y claro, él señala, no debemos resignarnos a que el desastre va a ocurrir. Tenemos que tomar medidas para reducir el aceleramiento del cambio climático. La resiliencia va a hacer falta porque sabemos que el cambio climático en alguna medida ya parte de él es inevitable, aunque mañana terminemos la emisión completa de la quema de combustibles fósiles y la emisión de gases con efecto invernadero, el fenómeno del cambio climático va a continuar por un tiempo, pero debemos tratar de que continúe por el menor tiempo posible y que empiece a limitarse lo antes posible. Entonces, el artículo mío, lo que hacía era señalar cómo las preocupaciones de este autor con respecto a las llamadas ciudades extremas, lo que él llama ciudades extremas, es algo que aplica directamente al caso de Puerto Rico. Él señala, por ejemplo, que en algunas ciudades y incluso algunas fundaciones internacionales, como la Fundación Rockefeller, han creado toda una serie de proyectos para enfrentar estos desastres que se avecinan con esta política de la resiliencia. A veces lo usan también para impulsar lo que conocemos como las políticas de privatización, ¿verdad? Por ejemplo, se dice, los gobiernos no funcionan, por lo tanto, la empresa privada es más resiliente, puede responder más rápidamente a las emergencias y entonces hay que privatizar los servicios públicos, hay que privatizar las agencias públicas con la ideología de que eso las va a hacer más resilientes. Así que entonces hay que hilar bien fino con este tema. Por un lado, van a haber desastres, van a haber pandemias, van a haber huracanes.
el cambio climático va a seguir teniendo un impacto en el tiempo previsible y tenemos que prepararnos para eso, tenemos que ser resilientes, pero no podemos dejar, como dice el dicho popular, que nos pasen gato por liebre y que en nombre de la resiliencia nos desvíen la atención de que tenemos que atender el problema del cambio climático y reducirlo, de que tenemos que atender muchos problemas y que no nos quieran vender esas políticas neoliberales que han estado impulsando desde hace mucho tiempo a nombre de la resiliencia. A mí me parece interesante rescatar, como tú haces, ¿verdad? A través de toda esta idea que presentas, este concepto de resiliencia ya como un concepto político, ¿no? Yo recuerdo, hay un libro que escribió Fernando Escalante, historiador mexicano, sobre el neoliberalismo, en donde él plantea el problema que el neoliberalismo hoy en día se vende como el sentido común, ¿no? Entonces, pues es fácil uno presentar conceptos que parecerían que no tienen una connotación política, pero que sí la tienen y que tienen unas implicaciones políticas, sociales y económicas, ¿no? En el caso de la resiliencia, como parte de un discurso de conformismo, pues nos plantea un problema político, porque es aceptar sin cuestionar, ¿no? Como tú decías hace un momento. Y es no plantearse, me decía un compañero que lo que queda como algo realmente revolucionario hoy en día es el soñar con un mundo mejor, un futuro diferente. Y ahora que uno pues acepta los futuros terribles, apocalípticos, ¿no? Que se nos presentan, como pues el cambio climático es así, ahora vamos a tener muchos más huracanes, los terremotos, pues hay que sobrevivir. Y sobre todo que este discurso de la resiliencia, y me gustaría que hablara un poquito de esto, no está dirigido, o por lo menos no se puede percibir de la misma manera por todo el mundo, porque en la sociedad no somos todos iguales. Entonces, en unas sociedades que son cada vez más desiguales, no es lo mismo hablarle de resiliencia a unos que a otros, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre la desigualdad, ¿verdad? El neoliberalismo y la resiliencia? Y perdona, Sí, claro. un elemento adicional, perdona, para que lo tomes en cuenta, ahora poniéndolo en el contexto de la pandemia, en estos días el Estado de Nueva York publicó un mapa de la ciudad en donde se identificaba la cantidad de víctimas y de contagiados del COVID-19 por lugar de residencia en la ciudad de Nueva York. Y se hizo más que evidente lo que ya pues había avanzado con algunos números, que en los lugares donde más víctimas ha habido de contagio o de muertes por el COVID-19 son las áreas donde más negros e hispanos hay. Estamos hablando aquí de clase social, ¿verdad? Un elemento adicional, ¿no? ¿Cómo compaginan todos estos elementos? Sí, bueno, como tú señalas, aquí hay muchos aspectos que es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta. Primero que nada, un desastre como el cambio climático no es un desastre natural. La naturaleza no causa el cambio climático. El cambio climático lo está causando nuestro sistema económico, que funciona quemando petróleo y quemando gas y produciendo gases de efecto invernadero y calentando el planeta. Y como es un problema social, tiene una solución social también. Podemos eliminar la quema de combustibles fósiles y sustituir, hacer una transición acelerada de los combustibles fósiles a la energía renovable, como es sobre todo la energía solar. Eso hay que hacerlo. La ciencia lo dice, la humanidad lo necesita. ¿Por qué no se hace? Porque hay unos grandes intereses económicos. Las compañías petroleras no les conviene. A las compañías productoras de automóviles no les conviene. Y esos grandes intereses, que son muy minoritarios, pero son muy poderosos, entorpecen y siguen entorpeciendo esa transición a la energía renovable. Y como los gobiernos están al servicio de esos grandes intereses, pues la cosa no avanza por el camino que debe avanzar. Lo otro que tú señalas es que incluso cuando hay fenómenos que podríamos decir, aunque ahí también, ¿verdad?, hay que hilar fino, pero vamos a decir que la pandemia es un fenómeno natural, es un virus que no es producto del ser humano, aunque su propagación sí tiene que ver mucho con las condiciones humanas que hemos creado. Vivimos en una sociedad muy desigual y cualquier desastre que ocurra va a afectar desigualmente. Yo creo que a nadie, como a mí, por ejemplo, y a muchísimas otras personas, no nos sorprende para nada que la pandemia tenga un efecto más grave en las comunidades pobres que en las comunidades ricas. ¿No? Las comunidades pobres tienen peores servicios médicos. Las comunidades pobres han tenido peor cuidado de salud toda su vida.
las comunidades pobres tienen peor nutrición que las otras comunidades. Así que están peor alimentados, están más enfermos, están peor cuidados, tienen más precondiciones. Pues es lógico que cuando venga una pandemia los va a matar a los pobres, no va a matar tanto como, ¿verdad? Va a matar más que a otros sectores. No es que los otros sectores no se vayan a ver afectados. A alguna gente le disgusta que uno hable de esto y dicen, esto es hablar de lucha de clases en medio del desastre. Bueno, pero es que esa es la realidad. Nosotros estamos hablando de la realidad. Si la realidad es desagradable, pues cambiemos la realidad, no callemos el discurso que la describe. Y como tú señalas, en Estados Unidos ha sido dramática la diferencia entre el impacto de esta enfermedad en diferentes sectores de la población. Otro elemento que es muy importante, José Raúl, sobre este tema de la resiliencia, es que cuando se habla de la resiliencia, incluso en el aspecto positivo que pueda tener, muchas veces en nuestra sociedad, y lo estamos viendo ahora muy claramente en el discurso de la gobernadora, se enfatiza la resiliencia como un elemento individual. Es cuestión del individuo. El individuo tiene que ser resiliente, ¿verdad? Y precisamente nosotros planteamos que ante toda una serie de grandes catástrofes, la resiliencia individual no funciona. Tiene que ser una resiliencia colectiva, tiene que ser una resiliencia social. Cada individuo por su lado no puede solucionar este problema. Esta pandemia, curiosamente, al principio, por su gravedad, logró que por un momentito, hasta el gobierno de Puerto Rico, con lo obtuso que es, entendiera que este es un problema que no se podía decirle a la gente, cada cual bregue con la pandemia como quiera, que es un problema colectivo, que es un problema de todo el mundo, que todos todos dependemos unos de otros. Si el vecino mío se contagia, no es problema del vecino, es problema mío, porque el vecino mío me va a contagiar a mí. Y si yo me contagio por actuar irresponsablemente, no es problema mío nada más, es problema de mi vecino, porque yo lo voy a contagiar. Así que ante este problema uno no puede decir, bueno, allá los trabajadores que hagan lo que quieran, allá mis vecinos que hagan lo que quieran, yo hago lo que yo quiera. No, porque con esa lógica nos contagiamos todos y nos enfermamos todos y nos morimos todos. En un momento dado, incluso el gobierno tuvo que entender, no, aquí tenemos que actuar como sociedad, tenemos que seguir unas reglas, todo el mundo, para poder asegurarnos que todos nos protegemos, porque yo dependo de que el otro se proteja y el otro depende de que yo me proteja. Que va en contra, ¿verdad?, de la lógica que siempre nos han enseñado. Al principio de la pandemia, yo recuerdo que alguna gente decía, yo voy a salir a la calle, a mí no me importa, yo hago lo que me dé la gana, ¿verdad? Porque eso es lo que la gente ha aprendido, yo hago lo que me da la gana y los otros que se las arreglen ellos. El problema es que si tú haces lo que te da la gana, te puedes enfermar y eso va a afectar a la gente que trabaja en el hospital, y eso va a afectar a tus familiares, y eso va a afectar a los vecinos tuyos, y va a afectar a mucha gente. Así que no es cuestión de que yo haga lo que me dé la gana. Tenemos que ponernos de acuerdo qué podemos hacer como comunidad para poder actuar adecuadamente. Pero fíjate que según la presión de los patronos privados, sobre todo para reabrir la economía, se ha hecho fuerte, la gobernadora ha cedido a esas presiones y ahora el discurso del gobierno es prevenir el contagio, es cuestión de cada cual. Eso es responsabilidad suya. Usted hace lo que usted quiera. Si usted es irresponsable, usted se enferma. Y si no es responsable, no se enferma, ¿verdad? O sea que de nuevo volvemos a esta lógica del sálvese quien pueda. El que es resiliente bien, el que no es resiliente también, ¿verdad? Y que lleva, como dije, al desastre. Eso también se refleja en algunas de las cosas que el gobierno ha enfatizado de cómo enfrentar los desastres recientes. Yo te cojo el ejemplo de la famosa mochila. ¿Te acuerdas que cuando los terremotos se enfatizó mucho que todo el mundo debe tener la mochila preparada para ese caso? Bueno, yo no me opongo a que usted tenga una mochila, ¿verdad?, preparada para el caso de que haya un terremoto con el equipo que se ha indicado. Es bueno tenerla, no estoy argumentando en contra de eso. Pero también es reducir el problema a que cada individuo tenga un equipo necesario para poder atender la situación. Cuando realmente el que podamos responder a un desastre como un terremoto depende de que tengamos un sistema de salud adecuado, de que tengamos unos cuerpos de emergencia, de ambulancia, de bomberos, etcétera, de rescate adecuados, de que tengamos ese personal listo para atender esas emergencias, de que tenemos todo ese equipo no individual, ese equipo social, de que nuestras comunidades estén organizadas
para poder responder a diferentes situaciones. Y eso no lo vamos a tener en la medida que hemos tenido durante décadas y todavía tenemos una política que lo que hace es privatizar la salud, que lo que hace es reducir los recursos de los equipos de emergencia, reducir los presupuestos públicos, incluyendo lo de los bomberos y los servicios de seguridad y los servicios de rescate y todos estos servicios. Tú no puedes estar desmantelando todo eso, dejando de entrenar personas porque es muy costoso, porque no hay fondos, y entonces esperar que cuando venga el desastre, porque tengamos una pequeña mochila cada individuo, entonces vamos a poder responder a ese tipo de situación. Así que el tema de la resiliencia es problemático en dos sentidos. Primero, porque nos desvía de atender las causas de los problemas. No solo queremos adaptarnos a los problemas, queremos hacer lo posible por evitar esos problemas. Ese es un punto. Y otro, que muchas veces la resiliencia se convierte estrictamente en un discurso del individuo que tiene que tomar ciertas medidas de prevención para poder responder a un desastre, a la misma vez que se están desmantelando las estructuras sociales, las agencias sociales públicas que son necesarias para responder adecuadamente a una emergencia, ¿verdad? O sea, la pandemia, sea un terremoto, sea un huracán, sea el que sea. Sé que estoy hablando mucho, si hablo mucho me interrumpe, pero yendo al tema que tú señalabas, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros hemos vivido las últimas décadas, los últimos 40, 30 años de la historia de la humanidad, bajo unas políticas, en América Latina se le llaman las políticas neoliberales, en Estados Unidos se le llama políticas conservadoras, en Europa las llaman políticas liberales, el nombre no importa, lo importante es el contenido, y el contenido es generar este tipo de capitalismo salvaje, ¿verdad?, en que estamos inmersos, en que se privatiza todos los servicios públicos, se eliminan protecciones laborales, como ha pasado en Puerto Rico, y se permite que las grandes empresas hagan lo que quieran, se muevan, inviertan, trasladen fondos, etcétera, según su criterio privado de su lucro privado, ¿verdad? En la búsqueda de ganancias, ellas invierten, desinvierten, se trasladan, se mueven, producen, dejan de producir, lo que les sea lucrativo. Con esa lógica, es que precisamente esa política es lo que subyace muchos de los problemas que estamos viviendo. El crecimiento no planificado de las ciudades, parte de eso. La construcción urbana sin ton ni son, solamente porque es lucrativa para algunos desarrolladores. La desigualdad social que todo esto implica cuando tú eliminas todo tipo de protección social. El cambio climático, en la medida que tú sigues permitiendo que grandes empresas quemen petróleo y generen gas de efecto invernadero y sigan calentando el planeta, con el efecto, por ejemplo, de subir el nivel del mar. Si tú miras todos estos fenómenos distintos, desigualdad, crecimiento no planificado, calentamiento global, que suba el nivel del mar, mayor frecuencia de los huracanes, todos estos fenómenos tan diversos tienen una misma raíz en un sistema económico que funciona a partir de la ganancia privada, la búsqueda incesante de la ganancia privada, el aumento constante de la producción en búsqueda de esa ganancia privada, la destrucción del ambiente y de la sociedad a nombre de esa ganancia privada, y tiene esas consecuencias. Por eso es que cuando uno habla de desastres naturales, ¿verdad?, muchas veces son o desastres naturales cuyo efecto se acentúa por el tipo de sociedad en que vivimos, o desastres que no son naturales. El cambio climático, como te digo, no es un desastre natural. Para plantearlo de manera dramática, nosotros en Puerto Rico, muchos de nosotros disfrutamos, por ejemplo, de nuestras costas y de los atractivos que tienen esas costas. Todos nosotros en algún momento hemos disfrutado mucho paseando o jangueando por la zona de Boca de Cangrejo, por Piñones, ¿verdad?, que es tan bonita y tan rica culturalmente, etcétera. Bueno, al paso que vamos, no van a pasar muchas décadas, eso va a desaparecer. Piñones va a estar debajo del mar, Boca de Cangrejo va a estar debajo del mar, no va a existir. Toda esa parte de Puerto Rico que tanto, ¿verdad?, significado tiene para nosotros, cultural, histórico, todas esas comunidades, no van a existir. Y lo mismo, muchos otros espacios, ¿verdad?, que tanto queremos, La Palguera, etcétera, todos esos lugares, con un aumento del nivel del mar más allá de cierto punto, los perdemos. Así que si alguien debiera estar, ¿verdad?, preocupado
por el camino ciego de la humanidad, por el camino de seguir por este rumbo que llevamos, ¿verdad? Debiéramos ser nosotros los isleños de todo el planeta, y nosotros somos parte de ese grupo de la humanidad, que somos isleños, que vivimos en islas, y el mar, por lo tanto, y lo que pase con el mar y con los huracanes, para nosotros es fundamental, no es una cosa exótica por allá, sino es lo que nosotros vivimos. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo no nos da para más. Gracias por se nos acaba el tiempo muy rápido. Este tema hay que hacer una segunda parte para entrar con más detenimiento. El libro lo voy a poner también en enlace para los amigos y amigas de Apúntalo, para que tengan la oportunidad de descubrirlo. Termino haciendo hincapié en que rescatemos otros valores también, como el de la solidaridad, que nos pueden ayudar a garantizar un mejor futuro. Gracias y será hasta la próxima semana.